económico de la semana. Bien, amigos, vamos a recibir a un hombre que forma parte de este programa, Basilio Sánchez. Basilio, tenía unos días que no venía por aquí. Pero va a venir ahora más. Ale hemos tenido unas vacaciones, ya creo que Ya se vencieron. ya se vencieron, estamos aquí. Los primeros 5 meses en materia de negocios, de impuestos, como se llama el segmento anterior, una evaluación de lo que ha ocurrido en materia económica, Basilio, con las empresas en los primeros 5 meses. Bueno, Alex, yo creo que si alguien puede, diríamos, exhibir un desempeño positivo, es el director general de Impuestos Internos, porque realmente ha presentado cifras de recaudaciones que han superado los presupuestos, y evidentemente esto se debe a una gestión, diríamos, muy integral. Creo que el director de Impuestos Internos pues ha atacado, diríamos, de manera integral todos los esquemas, y evidentemente esto le ha generado un resultado sin necesidad de tener una reforma fiscal como esperábamos que iba a haber algún tipo de salida. Logrando mayor eficiencia. Sí, definitivamente. Recuerde que, por ejemplo, en materia de tema de alcohol y tabaco, ya anunció lo que era una estructuración de un sistema muy novedoso para... ¿Tú sabes cómo se llama? Eso lo digo como materia a nivel de la Organización Mundial de Comercio, con una maestra chilena que vino al país. El sistema de la trazabilidad, desde la elaboración, prediseño del producto, hasta el último paso del producto, cuando llega al consumidor. Fíjate, Alex, que para hacer un poco de conexión con ese mismo tema, anteriormente Esteban hablaba de la inauguración en la frontera de un centro, diríamos, de operación con un nivel de tecnología, de control, en el cual en ese centro hay una combinación con aduana. Fíjate que un poco diríamos, enlazando el mismo plan de control que ya viene establecido con la trazabilidad. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la recaudación hay diríamos, un resultado muy positivo para el gobierno a través, sobre todo, de la Dirección General de Impuestos Internos. Más sin embargo, diríamos que en el caso del comercio, diríamos que la economía tiene un comportamiento positivo. Realmente hay que decirlo, Esteban, y así los números también lo muestran. O sea, hay un comportamiento positivo. Más sin embargo, probablemente diríamos que el sector PYME, ese sector pequeño, es el sector que está reaccionando y está recibiendo, diríamos, esa presión de esa gestión integral que están haciendo las instituciones en el caso de impuestos internos. Que yo espero, Alex, que definitivamente el gobierno saque el reglamento simplificado de tributación, el RCT. Pero yo no entiendo por qué el gobierno, a través de la Dirección de Impuestos Internos y a través del Ministerio de la Presidencia, ha tardado tanto con ese procedimiento. Porque es prácticamente una especie de modificación del procedimiento existente, el procedimiento referente al régimen simplificado de tributación. Y el presidente incluso ya se había informado de ese proceso. Y el presidente lo anuncia el 27 de febrero. Y todavía eso no ha salido. Así es. De hecho, yo estaba leyendo unas declaraciones del viceministro de PYME, de Ignacio Méndez, y hablaba de que parte de las razones por las cuales se había retrasado era como que habían empresas grandes que tenían un plan de dividirse en pequeñas. Fíjate, Esteban, que hay argumentos a veces que en lo que manejamos la dinámica de las empresas. Yo creo que hay que estar consciente que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, una empresa grande, Alex, que tiene, diríamos, un posicionamiento, por ejemplo, en el área de banco, con los préstamos. No se va a transformar tan rápido. No, y jamás se va a dividir para convertirse en 2 empresas pequeñas. Pequeñas, sí, porque
Eso, claro, sería perder, Sería ir a perder. perder. Las Entonces, empresas grandes están cuando divididas. la tendencia es engrandecerse. Están divididas. Para Seguro. poder tener mayor espectro de negocio. Claro, Seguro. Ale, y es al contrario. Fíjate que las empresas lo que están haciendo es fusionándose para hacer para hacer sinergia en la competitividad. O sea, yo creo que evidentemente, yo lo que pienso es, Esteban, que el gobierno, el presidente pensaba que era, diríamos, la versión que originalmente habían sacado iba a pasar muy, muy tranquila. Sin embargo, muchos sectores, incluyendo por ejemplo el Instituto de Contadores, opinó el reglamento donde recomendaba una serie de mejoras, porque lo cierto es, Esteban, y por ejemplo, sectores como el sector farmacia, donde se le imponía, por ejemplo, que el 40% de su venta iba a ser grabada con ITEVI. Fíjate que esa condición se puede dar en una farmacia grande con De estas farmacias que sí, que tienen una especie de tienda mayoreo. por departamento. correcto, pero Pero una la farmacia pequeña nada más vende medicamentos. vende medicamentos. Entonces, Es cierto, sí. Y tienen operaciones muy limitadas. muy limitada. Sí. Entonces, tú decir que esa farmacia de un barrio, el 40% de su operación es grabada, evidentemente es desconocer la realidad de esos sectores. Entonces, y yo creo que si realmente se quiere presentar un proyecto que beneficie a la MIPYME, entonces hay que aterrizarlo a una realidad que realmente sea un beneficio, porque evidentemente, de hecho, por ejemplo, esas farmacias grandes, Esteban, no califican para estar en el régimen No, simplificado. no, exactamente, porque son farmacias que tienen ventas y que superan el monto Sí. mínimo establecido. O sea, ¿Hasta más- cuándo más es de el 40 mínimo? millones de pesos. 40 millones. Por compra son 40 millones. 40 por ejemplo, millones de una pesos. ¿Y farmacia por de esa, venta? por ingresos son 7. Por ingresos son Siete. 7 millones de pesos. 7,800, pero Sí. que Pero por venta cualquier farmacia de esas que claro. están Pero una pregunta. que son de cadenas de farmacia. Pero una pregunta, si hay una ley que ordena la reclasificación de empresas, desde la micro hasta las empresas que venden, que tienen operaciones hasta 150 millones, según esa ley. No entiendo, o sea, por qué está disminuido el asunto de los ingresos de 7.8. Lo que pasa, Alex, que ¿No fíjate, sería un punto más arribita, un poquito? lo que pasa es que diríamos que el método de los ingresos básicamente está diseñado para los profesionales liberales. Sí, sí. O sea, casi, inclusive las empresas de servicio, que de hecho yo pienso, Esteban, que el 7.800.000 es muy poco inclusive para un profesional liberal. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, yo que manejo declaraciones de médico, superan ese ingreso. Sí, claro, lo que pasa es que los médicos, muchos médicos manejan volúmenes bastante altos, sin embargo no ocurre así con otras áreas de profesionales independientes. Ahora, tienes razón en ese aspecto, pero ese aspecto también va en la dirección de beneficiar o de hacer que sectores de profesionales independientes o personas físicas, pues se acojan a ese régimen. Ahora, si manejan o administran ingresos por encima de eso, pues simplemente que se manejen o que operen como si fueran empresas, o sea, sin la necesidad de acogerse al régimen simplificado Sí. de tributación. O sea, eso tampoco tiene Correcto. mucho que, no creo que implique un grave problema en ese sentido. Ahora, la parte a la que hace referencia Méndez, Ignacio Méndez, también tenemos una situación aquí, Basilio, y es que ciertamente hay empresas grandes que crean subsidiarias o empresas pequeñas para participar de negocios que ya se están yendo exclusivamente para empresas pequeñas, como es el caso, por ejemplo, del famoso 20% que le da preferencia de las compras gubernamentales a micros y pequeñas empresas. Entonces, aquí hay empresarios o hay empresas grandes que crean una empresa pequeña y entonces, como tiene la estructura contable, la estructura tecnológica para Es fácil. participar con mayor facilidad en cualquier tipo de concurso que vaya dirigido a pequeñas empresas, pues concursan a través de sus pequeñas empresas y se benefician y ganan con mucho más facilidad Y se convierten en competidores, y se convierten en competidores desleales. O sea, de esa los situación también pequeños se y da. medianos Que ahí el que Estado- no tienen todas esas facilidades tecnológicas, Claro, Que- sí. que ahí- ni de mercadeo digital y muchísimas cosas. Mira, ahí el Estado, a través de sus diferentes instituciones, tiene que ser eficiente. Por ejemplo, cuando uno registra una compañía en la Cámara de Comercio y Producción, hay un listado de accionistas, hay direcciones. Sí.
eso va a impuesto interno, eso se vincula. Fíjate Tiene que hacerse un cruce. O sea, tiene que Y macharse va eso. también a contrataciones Y va a públicas. contrataciones. Entonces, yo creo que evidentemente, si un procedimiento se establece, por ejemplo, como en el caso del régimen simplificado, y eso no lleva consigo una serie de elementos de control, pues evidentemente que eso va a pasar porque tú tienes del otro lado unos ingeniosos que van a estar siempre creando condiciones para brincarla. Ahora, yo lo que sí creo es que ese procedimiento simplificado no puede esperar más. O sea, porque de hecho, Sí, esa claro. promesa del presidente, fíjate que eso se ha vendido, que no va a pagar anticipo, que tiene esta o cual facilidad. Sin embargo, el retrasarlo más, lo que está provocando que el efecto positivo que se ha anunciado de él, pues sencillamente se pierda. Y yo quisiera, Esteban, conectar con algo que mencionó Alex, que es el tema de la clasificación de las empresas. La reclasificación. Que es, de hecho, es una ley, que es un tema que está siendo violada en el país. Esa ley tiene 11 años ya. Esa ley tiene Esa ley 11 es de años. 2008. Y aquí hay verdugos que persisten en que no se cumpla la ley. Mira, aquí no quieren cumplir la ley de la reclasificación. Aquí se inventaron una violación a la Constitución con el voto arrastre. Y aquí están pasando las cosas de violaciones a leyes como si aquí no existiera una sociedad organizada. Ale, y yo diría que temas tan sensibles, por ejemplo, como el tema del aumento salarial, fíjate cómo el tema del aumento salarial, uno de los puntos que tiene trancado el asunto es eso precisamente. que el sector empresarial está pidiendo la reclasificación y el sector de los defensores de los trabajadores entiende que no se debe tratar el tema en esa mesa. Ahora, yo digo una cosa, Esteban, que realmente hay que ver el punto del sector empresarial. ¿Por qué? Porque si tú vas a establecer un salario mínimo y no define cuáles son los rangos que tú tienes por nivel de capital empresa, y de ventas. también eso es un tema. O sea, Sí, pero sin embargo también existe algo interesante y es algo que yo he planteado en algunas ocasiones. O sea, se está pidiendo como condición la reclasificación, porque siempre ocurre lo mismo, es verdad, se habla se hace el aumento salarial y luego se dice que en los próximos 2 años se va a hacer la reclasificación y Y no nunca se se cumple. hace. Entonces hay que establecer ciertamente plazos fatales con eso. Un compromiso real, que el Comité Nacional de Salarios se mantenga en sesión permanente, inmediatamente se haga el ajuste salarial. Creo que el sector empresarial puede ceder en el sentido de que se haga primero el aumento salarial y luego entonces la reclasificación, pero de inmediato la reclasificación, condicionarla. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si se hace la reclasificación después del aumento salarial, lo que vaya a aumentar el sector empresarial que no le corresponda tal vez o que represente un costo, porque son empresas pequeñas que van a tener niveles salariales por encima de lo que deberían tener por la clasificación o reclasificación específica. Al cabo de 2 años, cuando se haga la revisión salarial nuevamente, pues simplemente no van a tener que aumentar. Así es. Porque van a decir, bueno, yo estoy 20% por encima del salario mínimo o estoy 30% por encima del salario mínimo. Si se hace un aumento o se dispone un aumento de un 10%, de un 15%, dice, bueno, como mis empleados están ya por la reclasificación y por el aumento que hice hace 2 años, por encima de ese nivel, pues no, simplemente no tengo que hacer al ajuste. O lo hace de manera voluntaria, pero ya sin la presión de un porcentaje específico. Entonces, esa inversión que va a hacer el sector empresarial al disponer el aumento salarial ahora, antes de la reclasificación, es una inversión que va a ser recuperada en los próximos 2 o 4 años, cuando llegue el momento de volver a hacer ajustes salariales y no va a ser necesario porque van a estar dentro vamos a decir, dentro del rango del salario mínimo, o mejor dicho, por encima del rango del salario mínimo correspondiente a sus empresas. Pero lo que debe hacer el sector empresarial sí es reclamar que se establezcan fechas específicas de cuándo va a hacerse la reclasificación una vez se haga el ajuste salarial, para que no nos echemos 2 años sin hacer la reclasificación y que después llegue el momento de hacer el ajuste otra vez y que otra vez ocurra lo mismo, que entonces el sector empresarial estoy de acuerdo estamos en un problema. Que como hay una ley, a los funcionarios que no cumplan la ley hay que someterlo a la justicia. Porque es que aquí no podemos seguir enseñando la violación a las leyes. Entonces, una pregunta, ¿para qué está el Congreso Nacional? ¿Para votar leyes que no se cumplen? Que no se cumplen. ¿Para qué está la Constitución Y de la después la República? modifican para que adaptarla sigan a la haciendo, violación como propia decía de la misma Balaguer, ley. que era un pedazo de papel. Balaguer decía eso, que era una... La Constitución es un pedazo de papel. No, debemos enseñarle a nuestros hijos
a los estudiantes universitarios, al país y a todo el mundo que las leyes, cuando juramentan un presidente, lo primero que le preguntan en la sesión en el Congreso Nacional de la Asamblea Nacional, dice, juro cumplir la ley y la Constitución de la República. Entonces dice, si usted cumple la ley, está bendecido. Si no la cumple, entonces las sanciones correspondientes. Entonces yo creo que nosotros institucionalmente como país, y no estamos hablando de nadie en particular, sino estamos hablando del régimen legal de un país, que hay que cumplir las leyes. Pero mira, Ale, hay un tema con eso, y yo creo que el Estado debe de cuidar el tema de imagen de Estado. Fíjate que inclusive Pedro ahorita mencionaba el tema de la MIPYME. De los abusos también en el malecón. Y se enfocaba en el tema de la MIPYME, por ejemplo. Pero tú, cuando tú ves, por ejemplo, ese tema de esa ley de reclasificación de las empresas en sus diferentes niveles, ves una campaña del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME con la MIPYME. O sea, y tú ves esas cosas divorciadas. Entonces, tú comienzas a no creer en la propia política de Estado, porque lo primero que tiene que hacer el Ministerio es exigir que eso se cumpla para poder entonces continuar. Para poder continuar incentivando. A las micro y pequeñas y medianas empresas. Y es cierto, tiene toda la razón. Aquí tenemos la situación de que diversas instituciones se enfocan en asuntos que deberían ser comunes. Y por eso entonces se crea una especie de dispersión que nunca permite que se desarrolle de manera efectiva tal o cual sector. Porque si tú desarrollas un programa enfocado en ese sector, yo desarrollo otro programa enfocado en ese sector y tú desarrollas, pero cada quien con el recelo, no hay política con el recelo, entonces no es una política coordinada y al mismo tiempo no es una política que se simplifica para convertirse en una sola ventana de beneficios para un sector específico que entonces implica su crecimiento, sino que tú lo que tienes son soluciones aisladas, pedacitos de soluciones. No vayas más lejos. Tú, por ejemplo, vas y registras tu empresa al ministerio y él te da una certificación de que tú eres una MIPYME. Entonces, ¿cuál es la medición que él toma para determinar que tú eres una MIPYME? Cuando del otro lado si la ley, hay una ley que no se está cumpliendo, que no se está aplicando. Fíjate qué cosa más interesante. Mira, por ejemplo, Proindustria tiene su política, Industria y Comercio tiene su política. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a hablar de comercio, tú te encuentras con el CIRD y exportaciones, inversión y exportaciones. Pero si tú vas, por ejemplo, a Industria y Comercio, entonces te encuentras con la DICOEX, Dirección de Comercio Exterior. El Estado debe hacer una reingeniería. ¿Qué le parece? Así es. Para ser más eficiente. Pero eso va en la dirección de hacer más efectiva la operatividad del Estado y hacer más efectivo también el gasto público. Claro. Porque eso te permite eso traería grandes ahorros, pero claro mayor eficiencia. Mira, por ejemplo, cómo están definidas de una manera eficiente. Por ejemplo, impuestos internos, que es una institución que nosotros hablábamos aquí hace 3 o 4 semanas, del alto nivel de credibilidad. Por ejemplo, cómo el Banco Central cumple su misión de controlar la inflación, dirigir la política monetaria y tener su política de financiamiento. Por ejemplo, el caso de la liberalización de un porcentaje del encaje para apoyar coyunturalmente carteras de préstamo. Sí, exactamente. Pero debemos hacer lo mismo con el Estado Dominicano. ¿O no es así? Así es. Basilio, ¿y los negocios qué dicen de los 5 meses del año? ¿Cómo anda? ¿La gente está contenta o está disgustada? Realmente los negocios, Alex, vamos a ver ahora de aquí a diciembre cómo la economía sigue comportándose. Pero la verdad es que a pesar de lo difícil que son estos primeros meses del año. Tan duro estos primeros 5 meses del año. Y lo que pasa es que hay un tema en nuestra economía sumamente interesante. Y a veces, fíjate que uno se sorprende cuando se mide la economía y los números son positivos. Y tú dices, pero ¿y cómo son positivos si en la calle las cosas están tan difíciles? Lo que pasa es que hay un tema que no se traduce abajo, y es que quienes generan la medición de los números económicos son las grandes empresas. O sea, la pequeña empresa, ese micro, evidentemente no tiene esa oportunidad por muchas razones. Fíjate que un pequeño negocio no tiene flujo de caja. Todos los días tiene que hacer un reciclaje para tiene que mandar el delivery con el motor para que lleve el doble litro. Correcto. Entonces, esa es la realidad de nuestra economía. O sea, ahí lo que se espera es que a través de los diferentes mecanismos que el gobierno
tiene que establecer, pues esa economía, ese subsidio abajo en los sectores económicos pueda llegar de manera efectiva, porque por ejemplo, con esa liberación que hizo el Banco Central ahora mismo, por ejemplo, eso va a alivianar y va a crear Es una buena efecto medida positivo. esa. Totalmente, así es. Alex, yo quería, y seguro que tú vas a ser más extenso que yo en ese sentido, recordar y expresar nuestra solidaridad con la familia de doña Lizelot Marte de Barrios, que falleció el pasado jueves, y que se trata de una mujer que sirvió al Estado Dominicano, principalmente en áreas... Una servidora pública. Sí, una servidora pública, principalmente en áreas de la economía. Estamos hablando de una señora que fue secretaria o ministra de Finanzas, que fue presidenta del Consejo de la Refinería Dominicana del Petróleo, que también fue presidenta de la Cámara de Cuentas durante varios años, y es una persona que siempre estuvo ligada a labores de Estado, con una trayectoria y una conducta que se puede calificar de intachable en cuanto a la honradez, en cuanto a la honestidad y el servicio, la vocación de servicio al Estado. Yo quiero unirme, Esteban Delgado, a esas condolencias a la familia de doña Lizelot Martes de Barrios, una gran amiga. Yo tuve mucho contacto con ella siendo secretaria de Estado de Finanzas, presidenta de la Cámara de Cuentas. Siempre fue accesible respondiendo las preguntas. Y yo quiero recordarla de que siempre me invitó a las reuniones, a los encuentros con los medios de comunicación para anunciar planes modernizantes en la Cámara de Cuentas. Siempre fue una servidora del Estado que amó el servicio público y tuvo siempre contacto y disponible con sus amigos en los medios de comunicación. Así es, entonces por eso expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su familia, y esperamos que nuestro país siga produciendo personas con ese tipo de vocación, principalmente para servir al Estado. Mira, una dama bastante dedicada. Quería ese pie de amigo para darle las condolencias también a los familiares en esperanza de un gran esperanceño que murió hace unos días, Gutin Francisco, un ciudadano ejemplar, amable, falleció sorpresivamente, y expresamos las condolencias. A Basilio Sánchez, que estará con nosotros frecuentemente en el programa, pues muchas gracias. Y Esteban, ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. El programa económico de la semana.